In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos hoy en esta clase acerca de lo sobrenatural. Estamos en la página 476, en el capítulo 11. Habíamos visto el otro día un poco el planteamiento que tiene Rahner a partir de una serie de textos, y hoy lo que vamos a ver son las dificultades, por decirlo suavemente, de este planteamiento. Antes de nada, vamos a comenzar viendo el resumen del Vademecum, así recapitulamos lo que dijimos el otro día y también presentamos de una manera genérica, global, las tres dificultades que vamos a tratar hoy. Bien, el resumen lo tenéis aquí, es el punto 4 del Vademecum, que se refiere a la parte de lo sobrenatural. Explico que conforme al planteamiento trascendental de Rahner, se da una cierta captación atemática del horizonte absoluto de todos los objetos posibles. O sea, para que tú puedas comprender cualquier cosa, la condición de cualquier comprensión es que tengas una cierta captación, el Vorgriff del que hablaba Rahner, esa precaptación, del horizonte absoluto de todos los objetos posibles. Y esto supone ya que todo nuestro conocimiento y toda nuestra decisión está abierta a Dios. O sea, acordaos, para Rahner, la captación de ese absoluto es previo a que tú puedas tener un acto libre o un conocimiento intelectual. Esta apertura, además, se encuentra elevada sobrenaturalmente, y ese sería el existencial sobrenatural, que esa apertura del hombre está elevada sobrenaturalmente. Lo que pasa, claro, nunca aparece claramente cuál es la distinción entre esa apertura que tiene ya el hombre de por sí y su elevación, porque además tener presente que si tú haces una frase, una proposición para distinguir, digamos, la apertura sobrenaturalmente de la apertura en sí misma, esa proposición depende de la misma apertura, con lo cual estamos en las mismas. Y por otra parte, el que Dios conceda el conocimiento pleno de ese horizonte sería la visión, pero eso responde a una libre decisión divina, y de esta manera Rahner quiere salvar un poco la gratuidad. En cualquier caso, según Rahner, este planteamiento trascendental hace posible que se dé una revelación divina, porque Dios ya está preconocido de esa manera temática y luego tiene simplemente que manifestarse. Mediante esas afirmaciones, en especial lo del existencial sobrenatural, que es una determinación real de todo hombre, o sea, no es simplemente una posibilidad lógica, sino es una realidad que tenemos ya en nosotros, Rahner quiere evitar que los dones sobrenaturales resulten algo extrínseco al hombre, y ciertamente, o sea, en ese sentido lo consigue, porque esto es absolutamente intrínseco. Acordaos todo lo que habíamos leído, en realidad el mismo Dios está en la constitución del hombre. ¿Cuál es el problema? Pues primero, que se disuelve la novedad que trae Cristo en las estructuras que ya posee el hombre, porque si ya con esa precomprensión, ese Vorgriff, ya lo tenemos todo de manera temática, realmente ¿qué te va a traer Cristo? La novedad de Cristo se disuelve en esa autocomunicación de Dios, y vamos a verlo, que el mismo Rahner indicará esto explícitamente. Por otra parte, la noción de ese horizonte es una confusión entre el ser en general y el ser infinito, que en modo alguno está probada y es al final inconsistente e inútil para los fines que Rahner la plantea. O sea, ahí está confundiendo el ser en general, el poder conocer de una manera universal, con el ser infinito, con el ipsum esse subsistens. Y esto es una confusión monumental. El ser en general es un concepto que formas tú. Lo único que existen son Dios, como el mismo ser subsistente, y los entes concretos. El ser general es una cosa que vas formando tú por la abstracción, por tu proceso de conocimiento, pero no existe en ninguna parte más que en tu cabeza. O sea, lo que existen es lo de siempre. O sea, existen los gatos concretos y la causa de los gatos, que es Dios, pero no existe una idea de gato flotando por ahí que no se sabe bien dónde está. Eso, digamos, ese sería el gran problema especulativo, pero el primero, ya digo, es que disuelve
la novedad que trae Cristo en esas estructuras que ya posee el hombre y que el instrumento especulativo que está empleando para todo esto realmente es, o sea, es una tomadura de pelo, o sea, no puede explicar nada cuando haya un mínimo de rigor. Bien, esto sería un poco la visión de conjunto de lo de Rahner, y vamos a ver ahora algunas observaciones que hay que hacerle ya de una manera más detallada. Aquí lo detallo en tres. La primera sería cómo se garantiza la gratuidad de la revelación, es un poco el problema principal al que hemos hecho referencia antes en el Vademecum. Como consecuencia de esto es que, diríamos, el mismo existencial sobrenatural plantea toda una serie de dificultades, y volvemos aquí el tema de los cristianos anónimos, lo vamos a tratar, que esto en cierto modo es una variante, lo vais a ver, es una variante de lo anterior. Y luego, por supuesto, el problema más propiamente especulativo y filosófico es que todo esto es una tomadura de pelo, o sea, esto no explica absolutamente nada. El decir que el ser es el conocer es la fuente para todas las antinomias, o pretender que hay que captar un horizonte absoluto, un conjunto infinito para poder hacer un planteamiento universal, no explica nada, o sea, es una tomadura de pelo. O sea que estas serían un poco las tres grandes dificultades que vamos a ver. Como creo que tenemos tiempo, veremos los textos que os pongo aquí y algún otro del mismo Rahner. Vamos a ver la primera dificultad, que ya digo, está en el tema de la gratuidad de la revelación, la gratuidad de la visión de Dios, la gratuidad de los dones sobrenaturales. Y es curioso porque es el mismo Rahner el que nos advierte de esto, En su misma obra Oyente de la Palabra, que es la que escribió después en plan de fundamentación de la filosofía de la religión, después de haber escrito Espíritu en el Mundo, que ya os repito, fue el intento de tesis doctoral, que no fue aprobado por motivos obvios, porque era una tesis doctoral sobre Santo Tomás, decía lo contrario a Santo Tomás, con lo cual no podía ser aprobada como tesis doctoral, pero después tuvo una serie de lecciones sobre filosofía de la religión que las reunió en esa obra Oyente de la Palabra. De ahí he sacado también bastantes cosas, y en esa misma obra él se da cuenta de que se le puede hacer esta objeción. Como el hombre se ha definido por la infinitud de la absoluta apertura hacia el ser, todo ser en su cognoscibilidad debe caer, todo ser en su cognoscibilidad debe caer dentro de la esfera de influencia de esa apertura trascendental, con lo cual ya el hombre, por su naturaleza, está abierto al ser infinito. Él dice que como mucho podría haber una necesidad meramente fáctica de la revelación, lo que sería en términos escolásticos un auxilio debido a la naturaleza, y se podría llegar a afirmar que la apertura del espíritu, en su movimiento de anticipación del ser infinito, exigiría la visión inmediata de Dios, como la única forma definitiva de colmar ese anhelo del espíritu. Y claro, Rahner advierte que en el fondo, si vamos por ahí, se podría llegar a la posición condenada en el Concilio de Vienne, cuando se condenan los vegardos y beguinas. O sea, Rahner cita esto explícitamente. Dice que, claro, viendo las cosas así de lo que él ha dicho, se podría llegar a decir que al final toda criatura racional es bienaventurada, que todos tenemos ya esa contemplación de Dios, aun porque estamos simplemente abiertos a ese absoluto. Fijaos que aquí Rahner se da cuenta, aunque en el fondo él nunca jamás lo podía reconocer, obviamente, que su planteamiento era ontologista, o sea, requieres el absoluto para poder tener el conocimiento universal. Y eso es así, o sea, esto le puedes dar todas las vueltas que quieras, le puedes refreír, le puedes poner todos los aliños que quieras, pero se está pidiendo el absoluto para el conocimiento universal. El absoluto quiere decir algo que ya no depende de otra cosa. Pensad que eso se intentó en matemáticas, lo de la clase total o el conjunto total o ese tipo de cosas, y se daban, los matemáticos que estudiaban esto con seriedad se daban cuenta de que esto era un espejismo, o sea, esto no explicaba nada y solo generaba antinomias, pero como lo estudias, ya lo veremos al final, como lo estudias, diríamos, desde la teología o la filosofía, haces una homilía sobre la apertura al ser, pero no te das cuenta realmente de lo que estás diciendo. Lo que pasa es que Rahner, aunque se da cuenta de que se le puede hacer esa objeción, y decir, bueno, en el fondo usted está diciendo que es necesaria la revelación, que es necesaria la visión, que es necesaria la gracia, dice que en realidad
la anticipación del ser infinito es condición de posibilidad de los objetos finitos. O sea, no es que tú tengas ya esa visión del infinito, sino eso es una condición de posibilidad. O sea, el forgriff, esa anticipación, no se ha presentado como una función cuya finalidad sea alcanzar la trascendencia. Solo te está diciendo que la trascendencia es la condición de posibilidad para que tú conozcas gatos. O sea, tú tienes que captar primero a Dios y luego ya captas los gatos. Pero claro, volvemos a lo mismo. El hombre está orientado a Dios. El hombre está ordenado a ese absoluto. ¿Cómo queda aquí salvada la trascendencia de la gracia, de la visión, etcétera? Y dice que para asegurar, aquí da como un pequeño salto mortal, dice, para asegurar la gratuidad de la comunicación sobrenatural y permitir que haya una revelación y que esto sea algo gratuito, diríamos que Rahner ahora se coloca desde el punto de vista de Dios. Y como viene a decir que ese horizonte, sí, el dinamismo del espíritu, el aspecto de la voluntad y la libertad, se da no solo en el hombre, sino también y principalmente en Dios. O sea, está diciendo, claro, de acuerdo, el hombre está necesariamente orientado a Dios, pero resulta que Dios, que es ese horizonte, no es estático e inmóvil, sino que es libre. Con lo cual ya Dios podría o manifestarse o no manifestarse. Dice, esto permite ya una revelación que supera aquello que se debe a la naturaleza. Claro, evidentemente, como os dais cuenta, esto es el típico embrollo jesuítico que no responde absolutamente nada. Porque si tú has dicho que te hace falta el horizonte absoluto de esos objetos y ese horizonte absoluto se identifica con Dios, el que luego Dios pueda decidir una cosa u otra no quita que tú necesites ese horizonte absoluto que es Dios, con lo cual tampoco es que haya resuelto mucho, digamos, ha sido como una treta. Esto, por ejemplo, en Suárez o en Vázquez o en los grandes escolásticos jesuitas, a veces he encontrado uno con salidas de pata de banco de este estilo. O sea, Rahner tenía aquí buena escuela de donde poder sacar, pero como veis, esto no prueba absolutamente nada. Sí, Dios puede ser esencialmente libre, pero ha dicho antes que te hace falta ese horizonte absoluto de todos los objetos, de la totalidad, con lo cual no es libre de ser la totalidad, porque si fuera libre de ser la totalidad, no podríamos nosotros conocer siquiera, con lo cual, como veis, aquí el toro te pilla por cualquier sitio. Y de hecho, el mismo Rahner reconoce que tampoco es que esto salve mucho la gratuidad de la visión y remite a otros argumentos que había dado antes, pero él mismo había dicho que esos argumentos no eran totalmente demostrativos, con lo cual, repito, leyendo, esto es el capítulo 5, creo recordar, de lo de oyente de la palabra, el mismo Rahner reconoce que esos argumentos no eran completamente demostrativos. Recuerdo que la primera vez que leí esto, cuando estaba haciendo la tesis en la Gregoriana, en la que presenté en el 99, me quedé alucinado al ver, digo, pero si él mismo está reconociendo que lo que ha dicho antes no es demostrativo, con lo cual él mismo está reconociendo que no salva la gratuidad de la visión o de la gracia o todas estas cosas. Pero, en fin, siempre dando como estas así oscilaciones como para querer escaparse, pero ya veis que de su mismo planteamiento salía que no podíamos salvar la gratuidad con estas cosas. Por eso digo, en estas explicaciones, el hombre aparece constitutivamente ordenado al absoluto en sí mismo. Y a menos que ahora me digas que el absoluto puede decidir no ser el absoluto, pero entonces ya, digamos ya, esa ordenación a la totalidad no te sirve. Con lo cual, repito, de aquí no hay manera de escapar. Y el conocimiento y libertad del hombre dependen de esa captación del absoluto, con lo cual la gratuidad de lo sobrenatural no iría más allá que la gratuidad de la naturaleza. O sea, puedes acabar diciendo, igual que Delibac, bueno, sí, pero en realidad es que Dios lo ha hecho así como podía haber creado de otra manera, o como es Dios el que ha creado. O sea, al final acuden argumentos típicamente nominalistas para decir que Dios puede hacer una cosa y su contraria. En fin, o sea, es un poco querer salvarse, pero repito, que donde está todo el problema, y es lo que indicaremos en el último apartado, y es lo que he querido que os quede muy claro, que en cuanto tú identifiques el ser con el conocer, ya no hay manera de escapar de ahí. Porque en cuanto tú identifiques el ser con el conocer, ya estás haciendo que el absoluto sea inmanente. Fijaos que, digamos esto, de una manera muy gráfica lo vais a ver. Habíamos hablado que la clave de la participación del ser es que tú tienes una relación asimétrica.
Los entes dependen de Dios, pero Dios no depende de los entes. Esa es la clave de lo que llama Santo Tomás la filosofía del ser. ¿Qué está entendiendo Rahner por conocer? Rahner está entendiendo por conocer ser junto a sí mismo, ser respecto a sí mismo. En el manual de eclesiología os ponía alguno de los textos que era muy claro. Aquí está. Conocer es ser cabe sí del ente, y este ser cabe sí del ente es el ser del ente, el volver sobre sí mismo. Ser cabe sí mismo quiere decir ser junto a sí mismo. Pero fijaos la diferencia enorme. Si tú estás diciendo que ser es ser cabe sí, o sea, ser junto a sí mismo, el ser junto a sí mismo es una relación simétrica. Si tú el estar junto a algo es simétrico, porque tú puedes cambiar el orden de las cosas que están ante sí y siempre se va a cumplir. A es igual a A. Es la base de todas las simetrías. Es la misma simetría que hay en la identidad. Si tú tratas de fundamentar toda la realidad en una simetría, estás exactamente en las antípodas de lo que es el planteamiento de Santo Tomás, porque en el planteamiento de Santo Tomás fundamentas la realidad en una asimetría. Los entes dependen de Dios, pero Dios no depende de los entes. Por tanto, el ser es una participación asimétrica, mientras que aquí el ser es una simetría. Esto le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero en cuanto hagas un análisis de este estilo, de aquí no puedes salir. Y esto necesariamente te lleva al final una cosa como lo de Spinoza. Acordaos que Spinoza había llegado al planteamiento de que hay una única sustancia que es la que contiene todo, a partir, no hablaba de estas relaciones asimétricas, pero en el fondo lo estaba aplicando. Acordaos que en la revolución científica se cambia el esquema de causa. Una cosa es causa de otra y la otra es causada por la primera por el esquema de ley. Y la diferencia de ley a causa es que la ley es simétrica. La simetría quiere decir, digamos, lo que sería la doble implicación: A sí y solo sí B, B sí y solo sí A equivale a B, B equivale a A. Pero claro, eso no es una causa, ni muchísimo menos es la causa del ser. ¿Entendéis por eso que el esquema de Rahner es completamente distinto? Todo se basa en Rahner en simetrías, mientras que la participación del ser es una asimetría. Por eso, da igual que llames conocer, que llames ser, que llames bunga bunga, que llames horizonte absoluto, la cuestión está que en el planteamiento de Santo Tomás es una metafísica basada en una asimetría, y esto es una metafísica basada en simetrías. Quiero decir, esto luego le puedes dar todas las vueltas, pero de ahí no sales. Bien, volvemos a... O sea, con esto ya os comentaba, digo, la dificultad que queda para hablar de la gratuidad del planteamiento de Rahner. La consecuencia de esto además tiene mucho que ver con todo el tema de la teología de las religiones, las misiones y todo esto, es el tema del existencial sobrenatural, porque ya habíamos visto que Rahner y Forgrimler habían dicho que toda persona tenía esa determinación que era el existencial sobrenatural. Y Rahner, como conocía bien la teología clásica, decía, bueno, en el fondo esto tampoco es una novedad, esto es como la gracia actual. Para que tú hagas el bien, Dios tiene que moverte. Aquello que decía Trento, que el libre albedrío, movido y excitado por la gracia, hacía el bien. Decía, con lo cual yo en el fondo simplemente estoy hablando de la gracia actual, pero con la terminología un poco heideggeriana. En la gracia actual, un hombre que todavía no está justificado recibe la gracia y hace el bien. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde está el truco? Que la gracia actual es actual, no es habitual. Si es habitual, ya es una gracia santificante y solo la tiene pues quien ha aceptado la fe, quien ha respondido a Dios, etc. Y acordaos que en cambio el existencial sobrenatural lo tiene todo el mundo. Hasta para pecar tienes el existencial sobrenatural. Por eso, para Rahner todo hombre es ya un cristiano anónimo. O sea, ya es cristiano porque cristiano es reconocer la autocomunicación de Dios, luego lo veremos en algún texto de Rahner, solo que tiene que tomar conciencia de lo que es, pero ya realmente él es cristiano. O sea, ¿para qué vas a hacer proselitismo? ¿Para qué vas a ir a bautizar? Si en el fondo ya son cristianos. Lo único que, pues sí, tienen que aclararlo un poco más, entonces conviertes las misiones pues en hacer ONGs o hacer pozos de agua o cosas de estas, que están todo muy bien, pero hay que respetar las culturas, tampoco es que tenga tanta
importancia. O sea, el mismo Rahner obviamente no quiso sacar esas consecuencias porque sabía muy bien hasta dónde podía llegar en el hablar, pero todos los que vinieron después las sacaron y eran consecuencias que estaban aquí. Cada persona ya es un cristiano anónimo y como mucho, pues habrá simplemente que en el caso de que hagas una misión, tendrá que descubrir lo que ya está implícito. O sea, en realidad ya son cristianos, solo que bueno, pues hay que explicárselo un poco más, pero en realidad ya lo tienen. Como os digo aquí, sin entrar en las consecuencias prácticas, que son muchísimas, lo que te está diciendo Rahner es que por el existencial sobrenatural, que la potencia, o sea, el entendimiento, la voluntad, ya ha quedado convertida en una potencia sobrenatural antes de que haya una decisión libre. Por eso digo que es una burrada compararlo. La gracia actual, sí, por supuesto, pero es que la gracia actual se da antes de que el hombre esté justificado. Aquí lo que estamos, pues además, fijaos, la gran diferencia con la explicación clásica es muy grande. La gracia actual en la teología tomista no es un prerequisito para la decisión libre. O sea, no es que primero tú hayas tenido que quedar sobrenaturalizado y luego elegir sí o no. En la explicación clásica, que se tome en serio a Trento, la gracia mueve la voluntad, pero solo para realizar un acto sobrenatural y un acto bueno. Si la voluntad rechaza la gracia, sería absurdo decir que la voluntad está rechazando la gracia bajo la acción de la misma gracia. Eso sería una burrada. Pero es que Rahner lo que está diciendo, que como el existencial sobrenatural afecta a todo hombre, si alguien rechaza a Dios o si alguien comete un pecado, también es un pecado sobrenatural, porque eso depende del existencial sobrenatural, lo cual es completamente ridículo. Y de hecho, lo vamos a ver en el texto inmediatamente, él quiere defender la libertad de la criatura y afirma que el no de la criatura a Dios no se puede referir a Dios de la misma manera que el sí. Pero en otros lugares dice positivamente que Dios puede establecer la libertad humana como buena o como mala. Vamos a ver este texto, que es un poco largo y como todos un poquitín enrevesado, ya de una de sus obras fundamentales, el curso fundamental de la fe. Fijaos cómo lo presenta. La importancia radical, expresada en lo que precede, de la libertad para la situación definitiva del hombre no limita, por supuesto, la soberanía de Dios frente a esa libertad, como si Dios y la libertad se disputaran mutuamente la plaza. O sea, obviamente, aquí está recordando que nuestra libertad depende de Dios. Bien, está bien que ya los jesuitas se dieran cuenta de esto. La voluntad mala ciertamente contradice a Dios dentro de aquella diferencia que media entre Dios y la criatura en una singularidad trascendental. Aquí la manera de liar, o sea, de emplear este lenguaje tan retorcido, lo que está diciendo es que como nosotros no somos Dios, pues podemos volvernos contra Dios. Ahí estaría esa voluntad mala. Y esta diferencia, aquí Dios, allí el sujeto de tipo creado, alcanza precisamente en la acción de la libertad su auténtica esencia y la esencia de un ente dotado de subjetividad. Fijaos, aquí vuelve a lo de que el ser se identifica con el conocer. Cuando un ente tiene subjetividad, esa es su esencia. Por eso, todas las otras diferencias entre Dios y un ente creado que es mero objeto, solo pueden considerarse como modos deficientes de esa diferencia auténtica. Sí, es curioso porque parece que el único ente que de verdad es un ente es el hombre, o sea, o el espíritu libre, el resto son como medio entes. Tal diferencia es puesta en la acción de la libertad, en la buena lo mismo que en la mala, pues también en la buena, y precisamente en ella, se pone algo a lo que debe corresponder el carácter de la libre fundamentación en sí mismo en igual, y aún en mayor medida que a lo moralmente malo de una posición libre. O sea, de nuevo aquí va dando un montón de vueltas con un lenguaje enormemente oscuro y dice que sí, corresponde más a la libertad el elegir bien que el elegir mal. Pero precisamente este libre ser subjetivo, que se pone a sí mismo en lo definitivo a diferencia de Dios, es propiamente el caso a que nos referimos de una diferencia entre Dios y otro. Esta no puede pensarse según el modo de una diferencia entre dos entes categoriales. O sea, para Rahner tú no puedes ver la diferencia entre Dios y el hombre como ves la diferencia entre una pera y una manzana, porque serían entes categoriales. Más bien constituye aquella singular diferencia radical que se da solamente entre un sujeto de trascendencia y el infinito e inabarcable hacia dónde y de dónde de esta trascendencia, llamada Dios. O sea, fijaos, aquí volvemos otra vez a lo de antes. Dios es el horizonte de esa trascendencia.
O sea, no es que aquí presente a Dios como el mismo ser subsistente y la causa de los entes, sino que Dios es el horizonte infinito de esa trascendencia. Estamos otra vez en lo de antes. Pero, o sea, para no perdemos de vista, porque aquí lo que estamos viendo es la libertad buena o mala, ¿de quién depende? ¿De la criatura o de Dios? Ahora bien, precisamente esta diferencia es puesta por Dios, y por ello lo O sea, la diferencia entre Dios y la criatura es puesta por Dios. autónomo, que realiza por primera vez esta diferencia radical entre Dios y la criatura, no significa ninguna limitación de soberanía en Dios. Pues Él no padece esta diferencia, sino que es el que la hace posible. Él la pone, la permite, le da en cierto modo la libertad de la propia autorrealización de esa diferencia. Fijaos que ahora viene la frase en cuestión. Y por eso Dios en su soberanía absoluta puede de todo punto, y sin ningún absurdo por lo menos desde nuestra perspectiva, poner la libertad como libertad buena o mala, sin destruir por ello la libertad misma. O sea, ¿os habéis dado cuenta de lo que ha dicho? Dios en su soberanía absoluta puede de todo punto y sin ningún absurdo desde nuestra perspectiva, ciertamente en su perspectiva esto es completamente coherente. Lo único es que la perspectiva en sí misma es absurda, pero las consecuencias que saca son coherentes. Dios puede poner la libertad como libertad buena o mala. O sea, que el pecado, la culpa la tiene Dios. Pero repito, esto, si recordáis, lo había dicho Plotino casi con las mismas palabras, cuando había dicho que a unos en esta vida les toca ser buenos y a otros les toca ser malos, hablando de la bondad moral. Ya San Agustín se había dado cuenta de la burrada que era esto. Pero es que, en cuanto tú no tienes clara la trascendencia de verdad, no estos horizontes y todas estas memeces, sino la trascendencia de Dios como mismo ser subsistente, puedes acabar diciendo todo este tipo de cosas. Por eso es lo que os digo aquí. Esta última afirmación no es tan sorprendente, pues en todas aquellas explicaciones en las que no se distinga correctamente a Dios de la criatura, y los presupuestos ranerianos, por su deriva ontológica, no lo permiten, se acabará atribuyendo el mal al mismo Dios. O sea, si la libertad está dentro de la diferencia que media entre Dios y las criaturas, y esa diferencia no está clara, el mal de las criaturas se acaba atribuyendo a Dios. Obviamente, un autor cristiano negará siempre esa consecuencia, pero es algo que deriva necesariamente de unas premisas que no establezcan de manera adecuada la distinción entre Dios y las criaturas. Y aquí os recuerdo lo de Plotino. No hace falta más que recordar lo que dijimos, por ejemplo, acerca del neoplatonismo, que al no distinguir adecuadamente al uno de las criaturas, acababa diciendo que ser malo o ser bueno, moralmente en esta vida, era el papel que a cada uno le correspondía representar. Y fijaos que es que todo el tema del mal siempre es un problema para todos estos sistemas. Es curioso porque en Rahner, aquí en el manual de eclesiología, que resumo algunos otros textos, fijaos, cuando se pregunta cuál es el centro del cristianismo, dice que no es Jesucristo, que el centro del cristianismo es la autocomunicación de Dios. Ha hablado antes sí de que Jesús pues, ha establecido una religión que será la mejor religión, la religión jesuánica, pero por encima de eso está la autocomunicación de Dios. Todo esto que hemos visto. Fijaos cómo lo presenta. Por eso, el genuino y único centro del cristianismo y de su mensaje es para mí la real autocomunicación de Dios en su más genuina realidad y magnificencia a la criatura, es la confesión de fe en la verdad sumamente improbable de que Dios mismo, con su infinita realidad y magnificencia, santidad, libertad y amor, pueda llegar realmente, sin reducción, hasta nosotros mismos en la creaturidad de nuestra existencia, y de que todo lo demás que el cristianismo ofrece o exige de nosotros, en comparación con eso, es únicamente provisionalidad o consecuencia secundaria. O sea, lo único importante es esa autocomunicación de Dios, donde nosotros somos parte de Dios, Él parte de nosotros llegamos a ser Dios, todo esto. Nosotros, una de dos, o podemos quererlo todo, a saber, a Dios mismo en su pura divinidad. O sea, recordad que esto lo que está diciendo es que tú cuando recibes esa autocomunicación, no es que tengas una participación de Dios o veas a Dios, como hemos explicado para Santo Tomás, sino que te conviertes en el mismo Dios. Porque en el fondo, tú eres Dios en forma de negación de Dios. O sea, esta sería la clave de todo el planteamiento. O bien nos hallamos condenados, es decir,
estamos sepultados dentro de la prisión de nuestra finitud. O sea, como si la finitud fuera una cosa mala. Es decir, que la única manera de salvarse es ser Dios. No sé si esto recuerda algo de los primeros libros del Génesis. Seréis como dioses. Parece que esta es la cosa. O sea, como si la criatura no aceptara ser criatura. Acordaos también cuando hablamos del pecado de los ángeles. ¿En qué consistía? En querer tener la bienaventuranza por ellos mismos, lo cual solo es propio de Dios. Nosotros, por supuesto, queremos esa máxima felicidad, pero sabiendo que la tenemos que recibir de Dios y que nosotros no somos Dios. Dios nos da una participación de su vida divina, pero siempre somos criaturas. Aquí no queda nada claro que nosotros vayamos a ser siempre criaturas. Y luego dice que sí, que bien. La teología pues se limita así a reflexionar sobre los atendidos eclesial y sacramentalmente, pues eso son cosas secundarias. Dice, pero tiene que concebir la odisea de todos los hombres, incluso de los más primitivos, hace 1 millón de años, o de los no cristianos, o de los ateos, de tal manera que lleguen a desembocar en Dios mismo. O sea, es curioso lo de los ateos. Diría un ateo, oiga usted, un poco de respeto. Si yo no creo en Dios, no me diga usted que yo estoy desembocando en Dios. Pero es que para Rahner un ateo es un cristiano anónimo. Pero dice que, o sea, y aquí viene que lo del término cristiano anónimo le interesa menos, pero su realidad sí, fijaos. Pero en un momento en el que el cristianismo puede y debe estar constituido de tal manera que pueda ser ofrecido a los hombres en todas las culturas y en todos los tiempos para que pueda ser su religión, habrá que reflexionar precisamente sobre el cristianismo anónimo por doquier y en todos los tiempos, aunque no tenga ningún interés en que se emplee. Espera, vamos a ver. Como tal, este discutido término reflexiona acerca de cómo la gracia de Dios, que supremamente es Dios mismo en su autocomunicación, se ha derramado sobre toda carne, y no lo ha hecho tan solo sobre algunos signados por los sacramentos. Claro, aquí como veis, como siempre exagerando, obviamente siempre ha hablado la teología católica, al menos desde el descubrimiento de América, que había alguna manera de que Dios llegue a aquellos que no han podido recibir la revelación, pero no con todo este circo del existencial sobrenatural, que ya todo el mundo es divino, o todo ese tipo de cosas. Y claro, lo que pasa es que frente a esto, como lo del pecado tiende a desaparecer. Y lo más gracioso es que Rahner dice que, claro, él se da cuenta de que en el fondo esto cuando lo examina respecto a la escritura no cuadra, pero lo que viene a decir es que peor para la escritura. Pienso que para un teólogo cristiano no está prohibido el sentir que el tema de la pecaminosidad del hombre y del perdón de la culpa por pura gracia es, en cierto sentido, algo secundario en comparación con el tema de la autocomunicación de Dios. Pienso que puede uno sentir tranquilamente que la autocomunicación de Dios a la criatura es un tema más central que el pecado y el perdón de los pecados. Claro, pero el problema no es que haya dicho que sea un tema principal o secundario, sino que ha dicho que la situación de pecado depende de la autocomunicación de Dios, cosa que obviamente no es aceptable. Sé que semejante proposición es sumamente problemática, especialmente cuando ésta se sitúa ante el tribunal de la Escritura. O sea, por lo menos reconoce que lo que dice él y lo que dice la Escritura como que no van a la par. Bien, luego va diciendo que si podemos hablar del amor divino al pecador, en fin, que ya también podemos hablar de su autocomunicación, pero bueno, esto lo dejamos ahora porque nos interesa menos. O sea que, como veis, otro de los grandes problemas de lo del existencial sobrenatural es que parece que al final el pecado depende del mismo Dios, con lo cual volvemos a cosas plotinianas. Y con esto llegamos ya a la tercera dificultad que, como os digo aquí, tiene un calado mucho mayor porque es, diríamos, todo el planteamiento trascendental en cuanto tal. El planteamiento de que ese conocimiento, de que el conocimiento conlleva la captación atemática del conjunto infinito de todos los posibles, ese tema del horizonte absoluto, la apertura a la trascendencia, todo ese tipo de cosas, es completamente contradictoria. Si el infinito es absoluto, debe ser perfectamente simple. Cualquier conjunto infinito en el que haya pluralidad te va a generar antinomias lógicas. Esto ya digo, puede gustar o puede no gustar, pero esto es así. O sea, esto ya lo saben los matemáticos desde Cantor y desde Russell. Si hablas del infinito en serio, otra cosa es que hagas una homilía sobre el infinito, pero si hablas del infinito con lógica, cualquier infinito que tenga divisiones dentro de sí mismo va a acabar generándote antinomias lógicas. Esto es el que quiera profundizar más. Basti escribió esa obra del
Ricci Forte del pensiero débole, donde estudiaba algunos de estos sistemas, y en el mismo, la misma manual de lógica de Basti Panizzoli, que ya nos hemos referido alguna vez a él, cuando habla de Russell, al hablar en lógica de la teoría de clases, sale el tema de la clase total y es una cosa bastante nítida. Y es que además, aunque pretendieras que puedes captar ese horizonte infinito, aunque sea una cosa que en sí misma sea contradictoria, tampoco puede acabar resolviendo problemas lógicos concretos. Aquí de nuevo me remito, porque esto ya sí que nos llevaría muy lejos, en la obra esta de Rodrigo Iguart, la edición que preparé de Autocomunicación Divina, había preparé un apéndice, aquí está fundamentación consistente del conocimiento universal en Rahner, aquí explicaba con detalle que no, que todo esto es completamente inconsistente, ahí pongo algunas indicaciones, solo que ahora ya no tenemos tiempo para verlo, pero esa es la clave de todo este tipo de problemas. Porque, digamos, aunque consideremos que ese horizonte está más allá de la razón y que lo captemos, aún así seguiremos sin poder establecer la universalidad y la verdad de una proposición. O sea, por una serie de colorarios de los teoremas de Gödel, tampoco, aunque pudieras captar eso, tampoco podría resolver ese problema, y una intuición aquí no te iba a solucionar nada. Fijaos, para hacernos una idea sencilla de esto, para que el conocimiento de Dios fuera condición constitutiva del conocimiento universal, Dios debería estar relacionado con los entes, así como los entes lo están con Él. Pero de ese modo se rompería la asimetría que caracteriza las relaciones entre Dios y el mundo. El mundo depende de Dios, pero Dios no depende del mundo. Fijaos, esto es muy sencillo de entender. Dejando aparte todos los líos del horizonte de Rahner, poneos en un planteamiento ontologista normal. Si para conocer el universal gato tú primero tienes que conocer a Dios, eso quiere decir que Dios está relacionado con el universal gato, porque si no, no puedes pasar de Dios al universal gato. Creo que esto es bastante sencillo de entender. O sea, si para conocer al gato primero tienes que conocer a Dios, quiere decir que desde Dios puedes pasar al gato. Con lo cual, Dios tiene que estar relacionado con el gato. Ahora, si Dios está relacionado con el gato, aunque sea con el universal gato, ya no se salva la asimetría de las relaciones entre Dios y las criaturas. Cuando ya no se salva la asimetría, empiezan a surgir todo tipo de contradicciones y de antinomias. Por eso, tú primero conoces al gato, y a partir del gato llegas a Dios, porque el gato depende de Dios, pero Dios no depende del gato. Si para llegar al gato primero tienes que conocer a Dios, lo que estás diciendo es que Dios depende del gato, que hay una relación que tú desde Dios puedes pasar al gato. No, mire usted, lo característico es que todos los entes creados nos remiten a su causa, que es Dios. Pero por el hecho de que tú conozcas que hay una causa de todo, no puedes saber si hay gatos, perros o lo que sea. O sea, se está confundiendo a Dios con ese infinito que abarcaría todas las cosas, pero que, repito, como pretendas hacer ese infinito absoluto, empiezan a surgir las contradicciones. Acordaos lo de la clase total de Russell. Hay clases que se contienen a sí mismas, clases que no se contienen a sí mismas. La clase de todas las clases que no se contiene a sí misma, o sea, la clase de todas las clases tiene que ser la clase de las clases que se contienen a sí mismas y la clase de las clases que no se contienen a sí mismas. Ahora, la clase de todas las clases que no se contienen a sí mismas, ¿se contiene a sí misma, sí o no? Como veis, va a surgir siempre la antinomia. O sea, hay multitud de antinomias en ese sentido, solo que Russell lo presentó con más claridad con el tema de las clases, pero este es el problema al que me estoy refiriendo. Aquí a este problema le puedes dar todas las vueltas, le puedes poner todos los rebozados, le puedes alinear como quieras, pero de aquí no salimos. Y si se ha partido, como hace Rahner, de que el ser es autoconocimiento, no puede haber nada exterior a ese conocimiento, porque sencillamente no existiría. Entonces tú ya no puedes establecer la trascendencia de Dios. Y la realidad creada no será más que el desenvolvimiento de lo divino. O como dice Rahner, el hombre es lo que acontece cuando Dios quiere ser no Dios.
o desde el punto de vista de la simetría, lo que he comentado antes. Si tú sustituyes la participación del ser, que es asimétrica, por un conjunto de relaciones infinito de simetrías, tarde o temprano te va a aparecer la contradicción. Por eso entendéis que en el mismo Rahner cualquier conocimiento que él llamaba categorial, cualquier conocimiento concreto, siempre cae o siempre cede ante lo que sería esa captación del horizonte. Fijaos lo que esto también lo ponía en el manual de eclesiología, en el resumencito. Aquí estoy resumiendo esa obra que os dije antes de Rahner, que era su última conferencia, que está muy bien, se entiende muy bien para comprender lo que dice Rahner, cuando él habla de que una de las cosas fundamentales en teología es la inefabilidad de Dios, porque él entiende que la analogía no es una predicación en parte igual o en parte distinta que dependa de la participación, sino la analogía, fijaos cómo lo presenta. Pero que, en cierto sentido, ha de ser retirado siempre a la vez, porque la simple predicación de ese concepto acerca de la cosa pensada, por sí misma y sin una retirada simultánea, sin esa extraña e inquietante suspensión entre el sí y el no, desconocería el objeto realmente pensando y sería al final errónea. Esta significa una estructura básica y fundamental del conocimiento humano. O sea, dice que cuando tú afirmas un objeto, pero al mismo tiempo tienes que retirarlo porque obviamente el objeto ese no es adecuado al horizonte ese infinito. Y encima dice que esto es la esencia de la analogía. A mí me interesa algo que pertenece a la esencia de la analogía y que con demasiada frecuencia se olvida o ni siquiera se tiene en cuenta en un caso concreto, y es la retirada de la predicación de un contenido conceptual al mismo tiempo que se predica ese contenido. O sea, como veis, esto es una estupidez. La analogía no es eso, la analogía es que tú un contenido lo predicas de modo distinto, pero no que lo predicas y niegas la predicación, eso sería una contradicción. Como mucho en la analogía, lo que tienes son oposiciones de contrariedad, que dices las cosas de diversa manera, pero no una contradicción. Como veis aquí, ciertamente de lógica no andaba muy sobrado. Semejante predicación se puede formular tan solo en forma legítima acerca de Dios, cuando constantemente la retiramos a la vez, cuando mantenemos la inquietante suspensión entre el sí y el no como el verdadero y único punto firme de nuestro conocimiento. O sea, nuestro conocimiento es decir sí y no a la vez y quedarnos así como embobados. Y de esta manera dejamos siempre que nuestros enunciados caigan en la silenciosa inefabilidad de Dios. Como veis, siempre así lo cubre, como con una cosa muy sofisticada. Aquí todavía la homilía de todos modos viene ahora aquí después. Aunque nuestros enunciados teóricos compartan una vez más, junto con nosotros mismos, el destino existencial de nuestra entrega amorosamente confiada a la disposición impenetrada de Dios, a su juicio de gracia, a su santa inefabilidad. ¿Qué narices tiene que ver los enunciados con nosotros mismos? Como si el enunciado, el teorema de Gödel depende de lo que le pase a Gödel, que Gödel se salve o se condene. Pues son cosas completamente absurdas. Y esto es lo que él llama la inefabilidad de Dios y dice que este es el tema de la teología. Claro, ante esto, como comprenderéis, decir que Dios son tres personas, que es una o que no es ninguna, o que Cristo es verdadero Dios o es verdadero hombre, pues al final son todo cosas completamente secundarias. Y por eso, lógicamente, en un artículo que publicaron en esta obra sobre de Latourelle de problemas y perspectivas de teología fundamental, fijaos lo que decía. El asentimiento absoluto quedaría limitado a la aceptación de la propia trascendentalidad sin objeto por parte del sujeto, aunque se la conciba como radicalizada por medio de la gracia hacia la inmediatez de Dios. O sea que el asentimiento absoluto, que es lo que siempre la teología católica ha dicho respecto a la fe, pues no sé, afirmar que Dios es trino, afirmar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, aquello por lo cual han muerto los mártires, no. El único sentimiento es que el hombre está abierto a la trascendentalidad sin objeto. O sea, esa es la única verdad de fe. El resto, el que tú afirmes una cosa u otra, ya son cosas secundarias. ¿Entendéis por eso lo del cristianismo anónimo? Claro, en cuanto que uno ya esté abierto a esa trascendentalidad, no hace falta incluso que la formule con estas palabras, ya es cristiano anónimo. El que luego habla de Jesús, bueno, pues ya son pequeños detallitos categoriales. En fin, como veis, todo este lío monumental, lo que es alucinante es que esto haya podido pasar
como teología católica por muchos y que no se haya dicho que esto era una tomadura de pelo, pero comenzando por el planteamiento filosófico, una cosa completamente absurda, pero también el que esto se haya podido difundir nos hace pensar mucho qué tipo de teología se estaba explicando cuando llega Rahner y que la gente no fuera capaz de darse cuenta de que esto era todo una tomadura de pelo que iba contra la filosofía, que iba contra la teología, que iba contra todo. En fin, una invitación a que profundicemos en serio en la teología, a que busquemos siempre cuáles son los fundamentos desde el punto de vista racional cuando hablemos y que no nos dejemos embaucar pues, por todos estos lenguajes tan sofisticados. Terminamos ya y el próximo día vemos lo que sería la propuesta tomista en torno a la naturaleza y la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.